Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Bien, amigos míos, regresemos a estas series, yendo a través del Nuevo Testamento para ver exactamente lo que Jesucristo predicó y por qué no lo ha oído, ya que han estado escuchando un mensaje de la persona de Cristo, pero no el mensaje que él predicó. El Dios Todopoderoso envió a Jesucristo a esta tierra y dijo: porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y habló lo que su Padre le mandó, llevando el mensaje de Dios al hombre. Y fue un mensajero enviado por Dios. ¿Cuál fue ese mensaje y su por qué? Les pregunto, ¿no lo ha escuchado hoy en día? ¿Y por qué es que el hombre no solo ha rechazado su evangelio, el cual fue su mensaje y es su mensaje, y han estado practicando costumbres diametralmente contrarias al ejemplo que Jesús puso, exactamente lo contrario a lo que observaron en la verdadera iglesia de Dios en Jerusalén y en todas las iglesias gentiles, así llamadas, levantadas por el apóstol Pablo? Ahora, déjenme ver, estamos en este lugar, aquí en el 8º capítulo de Mateo, donde este capitán romano gentil había venido a Jesús para que sanara a su hijo, porque había sentido que no era digno, y dijo que era un hombre bajo autoridad, pero también estaba en autoridad sobre 100 hombres que estaban bajo él. Era un capitán del ejército romano, era un gentil, no un judío, no era cristiano. Estaba estacionado, sin duda, como parte del ejército de ese lugar, el ejército en Judea, porque los judíos tenían al ejército de ocupación romano sobre ellos y estaban bajo el gobierno romano. Ahora, este hombre dijo que no era digno de llevar a Jesús a su techo, pero dijo: solo di la palabra y será sanado. Porque dijo: también soy un hombre bajo autoridad, o puesto bajo autoridad, tengo a otros debajo de mí, y si le digo a uno de aquellos debajo de mí, ve, él va, y al otro, ven, y él viene. En otras palabras, estoy en autoridad, él obedece, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ahora estaban hablando acerca de la autoridad y quiero que sepan, amigos míos, que de principio a fin ese es el tema de la Biblia. Autoridad. El hecho de que Dios es la autoridad suprema de este universo. Dios no se ha alejado ni ha dejado la creación que Él creó. Dios la maneja, la mantiene y la creación que Dios creó en esta tierra al menos opera de acuerdo a ciertas leyes. Hay fuerzas, hay poderes, hay leyes, hay energías y hay leyes que operan esas fuerzas y esas energías. Ahora el Dios Todopoderoso se sienta en los controles, Dios los maneja. Por supuesto, le parecerá extraño decir que Dios es el gobernador supremo cuando la gente sabe muy bien que el hombre está haciendo lo que le place en esta tierra y no pareciera que Dios esté gobernándolos. Y de hecho, no lo hace porque Dios le ha dado al hombre una oportunidad para rendirse a su gobierno y obedecer lo que Dios dice y viene con las reglas, el gobierno de Dios, y disfrutar la grande bendición y todos los beneficios de ello, o rechazarlos porque Dios nos hizo con libre albedrío. De otra forma, nunca podríamos llegar al tipo de carácter que Dios nos puso a desarrollar. Dios está reproduciendo a sí mismo. Dios es el supremo carácter y nunca podríamos entrar a la familia, el reino de Dios, a menos que, como entidades independientes, tengamos el carácter de Dios y no puede ser algo que Dios hace necesariamente y pone dentro de nuestra mente. Cada uno de nosotros tenemos una mente y somos capaces de desafiar a Dios o de obedecerlo. Nosotros tomamos la decisión. De otra manera, no podría haber tal carácter. Y carácter significa que somos personas independientes y tenemos la posibilidad de desarrollar, y diría la responsabilidad de desarrollar personalidad, porque debemos desarrollar personalidad en cualquier forma, en humildad, no en arrogancia, vanidad o egoísmo, lo cual usualmente hacemos.
pero en realidad debemos reconocer la gran superioridad de Dios en perfecta humildad y nuestra insignificancia y desarrollar personalidad como Dios nos la da para hacerlo. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora Jesús estaba postrado ante Pilatos, ustedes recordarán, y Pilatos estaba tratando de convencer a Jesús que tenía gran poder y le estaba diciendo todo lo que él podía hacer. Si tan solo pudiera encontrar el lugar aquí. Me gustaría ir al versículo que explica cómo es que Dios es el supremo gobernante, y aunque no lo veamos, de hecho Él gobierna, porque Dios ha permitido al hombre hacer lo que Él hace. Ahora veamos. Debería estar alrededor del capítulo 18 o 19 de Juan, donde Jesús estaba ante Pilatos, y Pilatos estaba tratando de convencer a Jesús de cuán grande poder tenía. Él dijo: ¿no sabes lo que puedo hacerte? De que yo tengo autoridad para matarte o para liberarte. Y Jesús dijo: no tienes autoridad excepto la que mi Padre te da. No podrías tener autoridad alguna sobre mí excepto la que te es dada desde el cielo. En otras palabras, desde mi Padre. Así, de hecho, Pilatos estaba gobernando, pero aún así, Dios es el supremo gobernante, y Dios como el supremo gobernante lo permitió. Lo permitió, y Pilatos no podría haberlo hecho de alguna otra manera. El verdadero gobernante, el verdadero oficial, era Dios. Todos los cargos son de Dios. Amigos míos, ese es el por qué se nos dice que oremos por los gobernantes. Esa es la razón por la que se nos manda a orar por el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes obedecen ese mandamiento? Me temo que somos negligentes y no sé si Dios nos lo dice. Me refiero que Dios pretenda que debamos hacerlo cada día o cada 2 o 3 veces al día. Estoy seguro que yo no lo hago. Tal vez debería. No lo hago, voy a admitirlo. Pero debemos recordar orar por el presidente de los Estados Unidos porque Dios nos dice que debemos hacerlo. Él nos dice que debemos orar por aquellos que son puestos en autoridad. Bueno, aquí había un hombre en autoridad. El mensaje completo de Jesús era el reino de Dios, y el reino de Dios es el gobierno de Dios, y eso implica la autoridad de Dios. Les digo, amigos míos, ese es el mensaje en su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando sacan eso de sus vidas, no tendrán algo más en su vida. Tome eso fuera de su vida y no hay algo más para vivir. No importa si escucha muchas predicaciones vacías hoy en día, estarán vacíos y lo saben. Usted le quita la autoridad a su Biblia y fracasará en tener temor ante la sagrada palabra de Dios y ante su autoridad, y todas las cosas, en cada fase de su vida, tendrá nada. Si extrae de la ley de Dios la obediencia a Dios, el gobierno de Dios, tendrá nada, porque ese es el corazón, el alma, el núcleo y el centro de todo. Y el propósito completo de la vida y la responsabilidad del hombre es que guardemos los mandamientos de Dios y hacer las cosas que son placenteras a su vista. Y las cosas que placen a Dios son las cosas que le hacen feliz. Las cosas que le placen a Dios no son las cosas que lo harán infeliz o miserable, o cosas que se llevarán la alegría y la diversión de sus vidas. No en lo absoluto. Las cosas que hagan placer a Dios son las cosas que le traerán la más grande felicidad, la más grande paz, la más grande alegría y también, incidentalmente, debería decir, la menos importante, no lo sé, la más grande prosperidad. Eso también es muy importante, pero no tan importante como las otras cosas. Pero la voluntad de Dios es que tengan todas ellas. Oh sí, y otra cosa que no es menos importante es la forma en que las estoy listando ahora. Buena salud. Dios quiere que la tengamos también, y es muy importante. Si supieran el precio que Jesucristo pagó para que podamos tener buena salud, para que podamos ser sanados cuando estamos enfermos, del efecto que tendría en ustedes. Muy pocos de ustedes saben que Él hizo tal cosa,
y aquellos de ustedes que lo saben, estoy bastante seguro que no tienen la concepción de la enormidad del precio que pagó. Espero poder mostrárselos alguna vez, pero apresurémonos ahora. Pagó un precio para que ese hijo del centurión pudiera ser sanado. De cualquier forma, quiero que tenga esta idea de que todo en este camino es un mensaje de autoridad, un mensaje de obediencia, un mensaje de gobierno, y aquí hay un hombre en una posición del gobierno y en el ejército romano. Y él dijo, y le digo a ese hombre, ve, y él va, y a este otro, ven, y viene, y a este otro, haz aquello, y lo hace. Y cuando Jesús escuchó eso, se maravilló, porque sabía que a lo que ese hombre se refería era, tú estás en autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, yo no. A lo que se refería ese hombre, a lo que se refirió el centurión, este oficial del ejército fue, no tengo autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, tengo autoridad sobre 100 hombres, pero tú, Cristo, el Mesías, tienes autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, y tú mandas a la enfermedad y al padecimiento, y se va. Te obedecerán, deben obedecerte, tienen que obedecerte, tal como esos hombres deben de obedecerme, si no, los pondría en prisión. Saben que deben obedecer, o más. Ahora, no sé que la enfermedad y la dolencia tienen una mente para pensar y saben que hay alguien, pero simplemente obedecen, absolutamente. Y Jesucristo está en autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, y Jesucristo le dio a sus ministros el poder y la autoridad sobre la enfermedad y la dolencia. Cualquiera que sea un verdadero ministro de Jesucristo tiene y ejerce esa autoridad. Ahora Jesús dijo, vio a lo que se refería a ese hombre, porque dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino. Ahora está hablando acerca del reino de Dios. Mateo, aquí en el escrito, utiliza la expresión reino de los cielos. Ciertamente no dice algo acerca de algún reino en el cielo, porque este reino no estará en el cielo y nunca lo estará. Este es un reino en la tierra y es un reino que está posesionado por, gobernado por y perteneciente a Dios, quien está en el cielo, y en el cielo está el trono de Dios. Es un reino celestial que será puesto aquí en esta tierra. Espero que puedan entender eso. Ahora, aquí otra vez al gobierno. El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de los cielos es el gobierno del cielo. Y eso significa que aquí en la tierra seremos gobernados desde el cielo, porque allí están las oficinas de Dios. Pero vivimos aquí en la tierra. No está diciendo que vamos a ir al cielo, y si puede encontrar cualquier lugar en la Biblia donde diga vamos a ir al cielo. ¿Alguna vez han encontrado en lenguaje claro eso en algún lugar de su Biblia? Ustedes saben, casi siempre escuchan un sermón o una predicación donde el predicador habla acerca de ir al cielo. Ahora, ¿de dónde lo sacó? ¿Lo sacó de la Biblia? Puede escribir y decirme de dónde lo sacó, y lo predicaré. Solo muéstrenme en las Escrituras y denme la autoridad de Dios para ello. Muéstrenme dónde Dios lo promete. Muéstrenme dónde Dios muestra que eso es lo que vamos a heredar. Puedo mostrarles en dónde Dios dice que vamos a heredar esta tierra, pero no puedo mostrarles en dónde dice que vamos a heredar la tierra y el cielo, o dónde vamos a heredar el cielo incidentalmente. Ahora, simplemente les estoy pidiendo que me muestren eso en la Biblia. No se enojen conmigo porque les digo esto. Solo vean si pueden encontrarlo en su Biblia. Bueno, sigamos con esto. Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, no en el cielo, sino reino de los cielos. Ahora, ¿eso significa en los cielos? ¿Abraham está en el cielo ahora?
va a heredar el cielo? He ido a través de ello y les he mostrado que Abraham no está en el cielo y que no ha ido al cielo. Jesucristo, cuando aún estaba en la tierra, y fue mucho después de que Abraham muriera, dijo: ningún hombre ha ascendido a los cielos, sino el que descendió del cielo, él mismo. Porque no era un hombre en el cielo, era Dios, y bajó a la tierra, y fue cambiado de Dios a hombre, y fue cambiado a Dios en la resurrección, y regresó al cielo, no como un hombre mortal, sino como Dios inmortal, como Dios glorificado, digno de la alabanza de los ángeles. Ahora, aquí en Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, y en el versículo 29, leerán que no hay diferencia entre nosotros, nacionalidades o sexos o alguien más en lo que al reino de Dios concierne o la herencia del cristiano. Pero dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, y ese es español muy antiguo, significa hijos de Abraham. Hijos de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, solo somos herederos al tiempo presente. Si es de Cristo, es un hijo de Abraham y coheredero de la promesa hecha a Abraham. Ustedes conocen la promesa hecha a Abraham, porque Dios dijo: ahora mirad a Abraham, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Toda la tierra que puedes ver estaba en la tierra de Palestina, te la daré a ti y a tu descendencia. Y esa promesa fue hecha a Jesucristo, su único descendiente, y heredaremos esa promesa a través de él. Él es el heredero de esta tierra y nos dice, por su última voluntad del testamento, los herederos y coherederos con él de la promesa hecha a Abraham de esta tierra como una posesión eterna. Ahora Abraham está muerto y enterrado, y Esteban fue apedreado a muerte por decir, y fue el primer mártir cristiano, y fue apedreado a muerte por decir, entre otras cosas, que Abraham no había recibido la promesa. La promesa, cualquiera que fuere, tierra o cielo, no la había recibido de él. Murió y nunca la recibió. Ahora, en el libro de la fe, el capítulo de la fe, debí decir, de la Biblia, que está en el capítulo y generalmente está relacionado por casi todos como el capítulo de la fe que habla más de la fe, creo, que cualquier otro capítulo de la Biblia. Está en el capítulo 11 de Hebreos, y aquí encontramos algo acerca de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció. Hay obediencia, y eso, amigos míos, es la razón por la que la promesa que el cristiano puede heredar fue prometida a Abraham y tiene que convertirse en uno de sus hijos para heredar esa promesa del cristiano, la salvación. Ahora, ¿a dónde lo llevará esa salvación? ¿A dónde van a estar? Vean, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Eso es lo que Dios prometió, la tierra. La tierra prometida como un país extraño, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los futuros herederos. Ahora no fueron herederos, sino futuros herederos con él en la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el gobierno de Dios. Pero esta era la tierra que le fue prometida en esta tierra, y es donde ese reino estará. Ahora, por la fe, Sara recibió fuerza, y así, después, aquí, Abraham, Isaac, Jacob y Sara. Ahora, versículo 13, conforme a la fe, todos murieron. Oh sí, tuvieron fe, y Abraham es el padre de la fe. Y es por gracia, a través de la fe, que son salvados. Sí, pero ¿qué recibe cuando es salvo? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ahora, Abraham murió sin recibirlo. Abraham no lo ha recibido aún,
Pero Abraham va a resucitar cuando Jesucristo venga. Dice que su recompensa es con él al momento en que viene a su segunda venida y Jesucristo estará regresando a esta tierra. Ahí es cuando Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar y van a estar en el reino de Dios y otros van a llegar en ese tiempo y ahí es cuando el reino de Dios será establecido. Porque muchos piensan que el reino de Dios aparecerá inmediatamente. Jesús dio la parábola en el capítulo 19 de Lucas. Ahí la leerán en Lucas capítulo 19. Y Jesús dijo que ahí se compara con un gran noble, un noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Y habiendo regresado, llamó a aquellos a hacer cuentas con lo que les había confiado, sus bienes, mientras se había ido. Pero no tenía reino hasta que regresó de nuevo, porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser establecido inmediatamente cuando les dio la parábola, mostrando que el reino de Dios no sería establecido en realidad, que no heredaríamos el reino hasta su segunda venida. Ahora, si van aquí muy rápido al capítulo 25 de Mateo, verán algo acerca de heredar el reino y cuándo. Mateo 25, comenzando con el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, en el futuro, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Va a gobernar este mundo entonces, y se sentará en el trono de su gloria. Un trono es un lugar para gobernar, y será después de que venga a esta tierra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Las naciones están en la tierra y aquí están las naciones que no son convertidas. Ahora escuchen, amigos míos, una vez que sean convertidos, entrarán al reino de Dios, y en el reino de Dios estarán solo en una nación, no en diferentes o muchas naciones, sino una nación en el reino de Dios. Pero aquí hay diferentes naciones, y entonces esas son naciones gentiles, muchas de ellas. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, como puede encontrarlo en... Bueno, al final del segundo y al final del tercer capítulo de Apocalipsis. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y gente, muchos de ellos serán como ovejas y algunos como cabritos. Está usando a ovejas y cabritos como símbolos para describir las características de los dos tipos generales y diferentes de gente en actitud de corazón y mente. Entonces el rey, dese cuenta, es rey ahora. Está sentado en un trono, está gobernando. Esto es gobierno, es obediencia, es ley, es gobierno. Aquí hay uno en autoridad. Y él dirá a los de su derecha, esos son las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amigos míos, no heredaremos el reino, sino hasta que Cristo venga una vez más. Ahora somos futuros herederos del reino, no herederos. No hemos llegado a nuestra herencia, y el reino será heredado aquí en la tierra, y Jesucristo estará en el trono con su padre, David, sentado en ese trono en Jerusalén, Palestina, justo aquí en la tierra. Ahora, cuando eso pase, y esté sentado en ese trono, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en el reino entonces por una resurrección. En el reino es llamado reino de los cielos, no en los cielos. Denota propiedad, no locación geográfica. Estoy seguro que entienden el significado de la palabra. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora, ¿qué significa eso? Los hijos del reino. ¿Por qué? Esos serían israelitas carnales natos, ¿o no? Judíos de la casa de Judá,
israelitas de la casa de Israel. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero decirles, amigos míos, mucha gente que está tomando ventaja de la posibilidad de hacer exactamente lo que quieren hoy en día, van a tener mucho lloro y crujir de dientes después. Ahora, para entender esto, tendrá que ir a la Biblia, al capítulo 11 de Romanos. La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia nunca debe ser interpretada. El hombre no tiene derecho de interpretar la Biblia ni la habilidad de hacerlo, pero Dios interpreta su propia palabra. Ahora, en el capítulo 11 de Romanos, encontrará eso explicado. Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora lo compara con Elías, quien pensó que era el único que quedaba, que no había doblado rodilla ante Baal, pero no había alguien convertido o salvado. De hecho, como ustedes lo llaman, en aquellos días. Solo Elías, solo profetas llamados por Dios, pero me refiero a que no estaba ofrecido generalmente al pueblo en absoluto. Pero Dios le dijo a Elías que había 7,000 hombres en Israel que no habían doblado su rodilla ante Baal, que no habían adorado a este dios falso del sol, Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Tienen gracia. De este ídolo habían probablemente al menos 7 millones de israelitas. No conozco la población de Israel en ese tiempo. Creo que no se habían tomado censos, pero debió haber en el vecindario, digamos, alrededor de 7 millones. Al menos se encontraban en millones. Y 7,000 es una muy pequeña fracción de esos, digamos, 7 millones de personas, y debió haber más en ese tiempo. Bueno, que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás, esos son la gran mayoría, fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Así que estuvieron espiritualmente cegados al tiempo en que Pablo escribió la carta llamada el Libro de los Romanos a aquellos que estaban viviendo en Roma. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora entonces, si un gentil es de Cristo, es un hijo de Abraham y futuro heredero de acuerdo a la promesa. Ahora continuemos y veamos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, esa es la exclusión de los natos, israelitas nacidos de sangre, y son excluidos, y es la reconciliación del mundo, porque los gentiles llegaron y son injertados como israelitas. ¿Qué será su admisión, esos israelitas, sino vida de entre los muertos? Ahora, si algunas de las ramas, aquí habla de Israel como un árbol de olivo natural, las naciones gentiles como árboles de olivos silvestres. Algunas de las ramas, ahora, esos son los hijos del reino, esos son los israelitas natos, hijos del reino. Son hijos del reino porque el reino es prometido a Israel. Todas las promesas, amigos míos, todos los pactos le pertenecen a Israel y no a las naciones gentiles. Un gentil debe ser despojado de su ciudadanía gentil y debe convertirse en israelita para heredar las promesas que Dios hizo a Abraham para su nación Israel. Ahora las ramas naturales son rotas, y tú, siendo olivo silvestre, un gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora entonces, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados a su propio árbol de olivo por fe en Jesucristo. Y eso es todo.
Ahora entonces va a haber muchos hijos del reino, israelitas nacidos, que encontrarán que su nacimiento natural no les salvará, y habrá lloro y crujir de dientes. Así, eso es lo que Jesús dijo. Este hombre era un gentil, él será incluido a causa de su fe, y Jesús le está diciendo a aquellos judíos, estando por doquier, que muchos de ustedes, judíos, son hijos del reino por nacimiento carnal, pero no tienen fe. No son hijos por gracia ni por el Espíritu, y tendrán que ser injertados por su fe a través del mismo Cristo, y el mismo Salvador, y el mismo Dios, como un gentil, y ese es el significado de esto.